Creo que habíamos quedado la última vez bien en la cuestión octava de la existencia de Dios en las cosas. Y habíamos visto el artículo primero, si Dios estaba en todas las cosas. Y habíamos quedado que sí, porque Dios, al ser su mismo ser por su esencia, es necesario que el ese creado sea lo propio del efecto de Dios en la creación. Entonces vemos cómo siempre gira todo esto sobre el ese, tanto en las cosas como creado, como en Dios, que define su propia naturaleza o esencia, porque es el ipsum esse subsisten, el ipsum esse per essentiam suam, y aquí retoma el argumento Santo Tomás. Entonces, porque Dios le da el ese a todas las cosas que son, es por eso que Dios está en todas las cosas. Y el ese es el efecto propio de la creación divina. En el artículo segundo se pregunta si Dios está en todas partes. Y bueno, dice que hay dos maneras de estar en algo, como el modo de las otras cosas, o del modo de encontrarse en un lugar propio. Y dice que Dios está de ambos modos, pero claro, sin ser un cuerpo, porque las cosas están en un lugar como un cuerpo. Aunque para el primer ejemplo da, por ejemplo, la manera de estar los accidentes en un lugar porque están como accidentes de una sustancia. Entonces, así del primer modo, Dios está por su virtud y operación, dándole a las cosas el ese, que es la parte importante. Dios está en todas cosas, porque todas las cosas que están en un lugar, Dios está ahí, en ese lugar, porque le está dando el ese a esa cosa que está en el lugar, con su virtud y su operación, virtud o poder. Y del otro modo, como la cosa en el lugar, también por la misma razón, porque todas las cosas que están llenando los lugares, Dios le está dando a todas esas cosas localizadas en su lugar el ese, y así esas cosas abarcan o están contenidas en ese lugar. Entonces vemos que Dios está en todas partes porque le da a todas las cosas que están en los lugares o ocupando un lugar el ese, el ser, el actus essendi. Y como vimos en el artículo 1, que es el efecto propio de la creación divina. Entonces así está en todas partes, sin ser un cuerpo. Por eso dice que Dios llena todos los lugares sin que sea un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. ¿Sí se entiende? Bueno, entonces en el tercer artículo se pregunta si Dios está en todas partes por su esencia, presencia y potencia. Esto vendría ya a ser la inmanencia divina. O sea, Dios es inmanente a todo, al mundo, al cosmos, a la creación, por su esencia, presencia y potencia. Y esto, claro, plantea un problema filosófico, metafísico, y que ha dado origen a muchos errores, porque si yo hablo de la inmanencia de Dios y ando como los indios, la madre tierra, el espíritu que cubre la tierra, los animales, las plantas, evidentemente que no se trata de esa inmanencia estúpida, porque hay que decirlo, estúpida. Pero claro, hay que saberlo explicar. Dios es inmanente y a su vez es trascendente. Pero entonces, ¿cómo Dios puede ser inmanente a todo lo que existe, a todo el universo, a todas las cosas, a todos los hombres, a todos los ángeles, a todas las plantas, microbios, piedras? Por esencia,
presencia y potencia. Entonces es interesante porque si uno lo entiende bien, comprende la realidad. Entonces, sin que se confunda la esencia divina con la realidad de las cosas que tienen su esencia y su naturaleza, porque ahí está el problema. Entonces, Santo Tomás dice que Dios puede estar en una cosa de doble manera, de un modo por ser como causa agente, y así está en todas las cosas creadas por Él, como causa agente, o sea, el argumento de la causalidad divina como agente porque produce las cosas que son al crearlas, y el otro modo como un objeto de operación está en lo que opera. Por ejemplo, como es propio en la operación del alma, según la cual el conocimiento está en el conocente, lo deseado en el que desea, o sea, por la operación. Entonces uno por la causalidad creativa, como agente, como causa agente, y la otra como la operación, así como lo conocido está en el conocente. Entonces yo conozco una casa y está en el alma, en la inteligencia, como conocido por el concepto, la idea que yo tengo de esa casa, sin tener a la casa metida en la cabeza, materialmente hablando, pero sí la tengo cognoscitivamente hablando, que es la idea, o el concepto de casa o de lo que sea. Y entonces se explica, además, que también en las criaturas racionales, Dios está por la gracia. Y así dice que está en los santos por la gracia. Pero eso ya es una cosa de la que él dice que va a hablar más adelante, cuando hable ya de la gracia. Pero lo anticipa aquí como una tercera manera de estar, pero ya eso no es de modo natural, sino de modo sobrenatural, pero lo deja consignado. Es decir, que además de estar en todas las cosas naturalmente, por esencia, presencia y potencia, hay otra manera de estar presente Dios en los seres racionales, como el alma humana, el hombre, por la gracia, pero que más abajo se verá. Y entonces, y ese más abajo es la cuestión prima secunde, cuestión 109 del artículo 1 al 3, que es lo que indica aquí la referencia. Entonces, para explicar cómo está en todas partes, ubicue, presencian y potencian, dice, da el ejemplo del rey. El rey se dice que está en todo el reino suyo por su potencia, sin que esté en esos lugares presente, o sea, personalmente. Pero el rey está en todo el reino por su poder, por su potencia, sin que esté presente en todas las partes del reino. Entonces, su presencia, no por presencia personal, pero sí por su poder, su potencia. Por presencia, valga la redundancia, está presente, o sea, de un modo, no podemos decir personal, pero que está presente en todas las cosas, el rey, que están ante su mirada. Por ejemplo, yo en una habitación, ese ejemplo que da Santo Tomás, veo todo lo que contiene esa habitación y es como si estuvieran en la presencia del que las ve, sin estar ahí donde está ese sillón, esa mesa o ese cuadro. Y está por esencia dándole el ser a cada cosa, que es justamente lo que hace que las esencias sean. Entonces, de esos tres modos, Dios está en todas partes. Esa inmanencia de Dios en todo el universo, en todas las cosas. Y así resume que está en todas por potencia, en cuanto
todo se subyuga a su poder o potestad, a su dominio. Está por presencia en todas las cosas, en cuanto todo está presente a sus ojos, nada se le escapa, y está en todas por su esencia, en cuanto a todo como causa essendi, como ya se había dicho anteriormente. Entonces, que es la presencia por esencia, la más importante, que está en todas las cosas, porque es la causa del ser. ¿Cómo es la causa del ser? Porque le da el ser, el ese, utactus sisendi, a todas las cosas para que sean. Y es la más importante porque es la más íntima. Porque si le está dando el ser como ese utactus sisendi, no como existencia, que sería un efecto de tener el ser, hace que las esencias sean una realidad, la naturaleza de las cosas, una realidad. Es como la más profunda, la más íntima y la más importante, porque de ahí se va a derivar todo el resto. Entonces, de ese triple modo, sin caer en el maniqueísmo, que por un lado negaba que Dios por superación no tuviese poder sobre todas las cosas, porque las cosas malas no las hace Dios, sino una causa igualmente poderosa, pero del mal. Y no, porque el mal en realidad no tiene causa, lo que tiene es una causa deficiente, pero todo estaba bajo el poder divino. Entonces, y el mal no es que se explique porque tiene un Dios o algo igual a Dios, pero con signo contrario, que era lo que pensaban los maniqueos. Dios es la causa de todo lo bueno y hay otro principio del mal que es causa de todo lo malo. Y no es así porque porque el mal no tiene causa. Lo que pasa es que una causa deficiente es una deficiencia, y el mal en sí tampoco tiene esencia, aunque existe, pero no existe una naturaleza mala, una esencia mala. Lo que existe es un sujeto que al no cumplir por alguna deficiencia los requisitos de su naturaleza o de la consecución del fin, tiene por deficiencia de un bien debido un mal, que es distinto. La enfermedad es un mal, pero ¿qué es? Una deficiencia, por ejemplo, del estado de salud. La muerte también como una enfermedad, aunque la muerte es propia de los seres corruptibles, también hay que decirlo, ¿no? Pero en el caso del hombre es una enfermedad porque Dios creó al hombre inmortal, que ahora después se perdió esa, digamos, característica por la desobediencia del pecado original, es otra cosa. Aunque hay que decir que la muerte en sí es lo propio de los seres corruptibles, y todo ser que está compuesto de materia y forma es corruptible, es efímero, y el hombre, que también está compuesto de materia y forma, aunque su forma sea el alma espiritual, sin embargo la materia es corruptible. Entonces, lo importante es retener que Dios está en todas las cosas, de ese triple modo, la inmanencia divina, por potencia, pues todo está bajo su poder, sobre su dominio, por su presencia, porque todo está ante su mirada, nada se escapa a su mirada, y está por esencia en todas las cosas en cuanto causa del ser. ¿Y cómo es causa del ser? Porque le da el ese a todas las cosas para que sean, porque sin el ese las cosas no son. Y en la respuesta a la cuestión cuarta, como él ya hizo en el cuerpo alusión también a otra manera de estar o inmanencia de Dios en los seres racionales, dice que no hay ninguna otra perfección que sobreviene a la sustancia que haga Dios si no es la gracia. Y entonces dice que la gracia es la única que hace a Dios presente
siendo en las cosas, y que eso es, bueno, un modo singular, especial, de Dios estar en el hombre por esa unión. Y se está refiriendo aquí a la unión hipostática, porque en realidad hay tres maneras principales, y solo tres, y nada más que tres, de Dios estar en las cosas. La una, la natural, por esencia, presencia y potencia. La segunda, que es sobrenatural por la inhabitación de la gracia, que sobreviene a la sustancia racional, como el hombre, el ángel, la gracia. Pero hay otra, que es la más profunda y la más completa, que es la unión de Dios con la humanidad, con la naturaleza humana. Y es, aquí no lo dice, pero dice que lo va a decir en su lugar, y el lugar, la referencia es la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 2, y si uno va, ahí es la encarnación. Entonces, como ya en este artículo de si Dios está por esencia, presencia y potencia, Santo Tomás esboza las tres y únicas posibles maneras de estar Dios en las cosas. Una natural, por esencia, presencia y potencia, como ya hemos explicado. La otra sobrenatural, por la gracia santificante, y que después va a hablar en la prima secunde, cuestión 109. Y la otra es la de la unión de Dios con la naturaleza humana, que es la unión de nuestro Señor Jesucristo por la encarnación. Entonces, ya de entrada va esbozando esas tres maneras de estar Dios unido a todas las cosas. Y dentro de esa unión, la más importante, que es la unión hipostática, que aquí no lo dice porque remite, pero ya está respondiendo a la objeción cuarto, apuntando a la unión hipostática de la encarnación, que es la máxima unión que puede haber entre Dios y lo que no es Dios. Y esa máxima unión es la que se da de la unión de las dos naturalezas, la divina con la naturaleza humana, sin que se produzca, también hay que decirlo, naturaleza divino-humana, o sea, teándrica, porque lo que es teándrico es la unión de las dos naturalezas en la persona. Entonces lo que es teándrico no es una tercera naturaleza divino-humana, mezcla de lo divino con lo humano y hace una tercera naturaleza que sería la divino-humana de Cristo. Eso sería una herejía, que es la herejía de Disandro, de los gnósticos y de todo. Es que, sino que lo que es teándrico no es la naturaleza, sino la operación de las dos naturalezas en un sujeto, que es la persona, y como las acciones son de la persona, y si esas acciones están operadas por la naturaleza divina conjuntamente con la naturaleza humana, la operación es teándrica, que es muy distinto. No sé si queda claro. No es difícil, pero nada es difícil y nada es fácil. ¿Se sabe o no se sabe? Eso es todo. Lo que se sabe es fácil y lo que no se sabe es difícil. Claro, hay cosas que son más complejas y eso, pero en el fondo la dificultad depende de nuestra capacidad intelectual de captar, de conocer, de profundizar, que unos tienen más y otros tienen menos, unos las tienen más cultivadas y otros las tienen menos cultivadas. Yo no creo tampoco de paso que la diferencia de las inteligencias, como lo da a entender por ahí, quizá me salga un poquito del tema, pero esta diferencia de las inteligencias viene del cuerpo o del cerebro, que es lo que dice el padre Castellani, citando la opinión clásica, como todas las almas son iguales. Oiga, pero todas las almas son iguales, pero no quiere decir que la diferencia de la inteligencia viene del cuerpo. Que un cuerpo mejor o peor dotado va a ayudar a la inteligencia. ¿Sí? Si yo tengo un cable
buen conductor me va a ayudar a pasar la electricidad, pero la electricidad no viene del cable. El cable lo puede facilitar o no, si es buen conductor o no, y lo mismo pasa con el cuerpo o el cerebro. Entonces la diferencia viene del alma. Y si son todas iguales, sí, todos los cuerpos también son iguales, la misma materia, pero lo que hay que ver también, que todos los hombres son iguales, por naturaleza, por esencia, pero no son iguales en sus facultades, ni en sus estaturas, y son iguales. Uno será más gordo, otro más flaco, otro más atlético, otro no. Pues lo mismo también pasa con el alma. Son iguales en la naturaleza racional, pero unas tienen más poder intelectivo que otras. ¿Y de dónde le viene? Y bueno, eso no lo he oído en ninguna parte, pero le va a venir del ese que cada alma recibe, más potente o menos potente, dentro de la misma alma racional. Y de hecho, si vemos los ángeles, cada ángel intelectivamente es uno superior al otro o el uno inferior al otro. No hay dos ángeles iguales y están en una línea vertical jerárquica de inteligencia. El más inteligente está por encima del menos inteligente. Y de acuerdo a esa inteligencia incluso es la gracia, aunque en el hombre no. Porque a veces los hombres más inteligentes no tienen el estado de gracia que puede tener, pero eso ya es otra cosa, pero depende de la voluntad, de la buena voluntad, pero bueno. Pero de todos modos, así como un ángel puro es más inteligente por naturaleza que el otro, y son todos ángeles, tienen la misma naturaleza, con la diferencia que cada ángel es una especie, pero tienen la misma naturaleza angélica. ¿Y qué lo hace ser más inteligente o no? El ese angélico que recibe el uno y el ese angélico que recibe el otro. Y en el caso del hombre, el ese que recibe el alma más potente en esta alma que en la otra alma. Entonces no hay necesidad de recurrir al cuerpo. El cuerpo es un factor, pero no determinativo, sino que facilita, ayuda como un material, es más conductivo de la electricidad que otro. Entonces hay cuerpos que son más propicios por dejar pasar la energía mental, por decirlo así, y que si se lesiona, pues la inteligencia puede quedar incluso amputada, como en el caso de los locos, un problema de neuronas, de cerebral o lo que sea. Pero eso no quiere decir que va a tener que buscar Ginás en la célula donde piensa la neurona. Entonces, con la cuestión de Castellani, Ginás tendría medio razón, y no. Entonces, por eso creo que yo no conozco ningún filósofo que lo haya dicho así como lo estoy diciendo yo ahora, pero es evidente que la inteligencia es una facultad espiritual. Entonces la materia es un instrumento. Por ejemplo, en el caso del hombre, necesita de los sentidos, la materia, para poder después procesar todas esas imágenes, esas cosas sensoriales, todo eso, y formular el concepto o verbo mental, la idea. Entonces, a partir de los sentidos, de la materia, del cuerpo, pero procesa una realidad que ya no es de la materia, ni tiene que ver con la materia, que es la esencia, el concepto. Yo no tengo metido en la cabeza ni el edificio, ni la casa, ni el automóvil, ni la vaca, ni el caballo, y todo eso lo pienso. Más inmaterial no puede ser. Dicho eso, medio de paso. Entonces yo creo que las inteligencias se distinguen porque hay almas que tienen un ese más perfecto dentro del alma racional del uno que del otro, y así como hay diferencias corporales y materiales, hay diferencias espirituales, y eso lo vemos en los ángeles. No hay dos ángeles iguales, y necesariamente uno es intelectualmente inferior o superior al otro, y así en una cadena verticalísima, vertical. Entonces en las almas humanas racionales hay unos más inteligentes que otros porque tienen un ese
más perfecto, pero dentro de esa naturaleza racional que da el alma. No sé si más o menos se entienda, pero bueno. Ahora no entiendo cómo Castellani no se da cuenta, pero bueno, claro, es que uno es hijo también de sus maestros, de sus profesores, y los jesuitas no eran que fueran tan pulidos. Ese es el problema también. Entonces la leche que uno recibió en los primeros años de formación, sí, es muy difícil a veces deshacerse de todo o superarlo. Bueno, entonces en la cuestión cuarta, entonces queda claro. Ya aquí en este artículo están esbozados las tres maneras únicas y posibles de Dios estar en las cosas y de unirse, dándole el ser a todo, el ese comune, dándole, y así entonces está por esencia, presencia y potencia, en todo, desde un átomo, una molécula, una vaca, un perro, un gato, lo que sea. Después dando el ese gracia, que aquí no lo dice, pero al hablar de la gracia, pues, que se añada a la sustancia racional como un accidente, pero un accidente que da un ser sobrenatural superior al ser natural del ese común. Y por eso después se verá que la gracia es una participación de la naturaleza divina que da una forma divina y un ese divino participado. Pero eso ya. Y después de esa unión o inhabitación sobrenatural está la otra, que es la máxima, que es la unión hipostática, de la unión de la naturaleza divina y la humana en la persona del Verbo encarnado. Entonces, en el artículo cuarto se pregunta si estar en todas partes es lo propio o exclusivo de Dios. Entonces, evidentemente que claro, Dios está en todas partes totalmente. ¿Y cómo está en todas partes? Pues sencillamente, pues Dios está en todas partes porque nada puede ser sin Él. Nada puede ser sin Él. Porque todo lo que es porque Dios, como causa del ser, le da el ser. Y aquí, pues Santo Tomás dice que bueno, una cosa está en un lugar según las diversas partes que existen en el lugar. Pero eso no es estar todo, porque claro, una parte no es la otra, entonces no está todo. Eso sería estar en un lugar a modo de un cuerpo, ¿no? Con sus partes. De todos modos, digamos, ahí considero un poco a esa manera de poder estar como las partes de las cosas y eso. Yo lo veo más, sin ponerme a dar tanto rodeo, Dios está en todas partes porque, como él mismo dice aquí, Dios le da, nada puede ser si no es por él. Todo lo que es porque él lo hace. Y es evidente que Dios no está en todas partes como según una parte, que es lo que quiere demostrar ahí cuando dice que, bueno, hablando de las partes, sino que está por sí mismo. Y al estar por sí mismo, y no como parte, está en todas partes, y no como esas cosas que están con sus partes en un lugar. Entonces, con esto se termina la cuestión sobre cómo Dios está en todas partes, o de la existencia de Dios en todo, en todas las cosas. Y después pasa a la cuestión 10, que es la eternidad de Dios. Y se pregunta si es conveniente definir la eternidad como la vida interminable, toda junta y perfectamente poseída. O sea, la eternidad como la posesión de una vida interminable, perdurable, toda junta y perfecta. Entonces dice que el movimiento tiene una sucesión y una parte después de la otra, ¿no? Entonces la razón del tiempo consiste
numéricamente en un primero y en un posterior movimiento. Claro, como lo opuesto a la eternidad es el tiempo, por eso aquí se pone a hablar del tiempo, porque la eternidad sería lo contrario del tiempo, la posesión simultánea y perfecta de una vida interminable, o sea, sin tiempo. Entonces, el tiempo es todo lo que es sucesivo, hay una sucesión numérica, el tiempo mismo también se define como la medida del movimiento, y el movimiento tiene un antes y un después. Sin un antes y un después sería un eterno presente, y eso sería la eternidad. Por eso la eternidad es conveniente definirla como algo interminable, que no termina, careciendo de un principio y de un fin. Entonces carece de sucesión, y por esa es la existencia toda simultánea, podríamos decir así. Aquello que existe todo simultáneamente, sin sucesión de principio y fin, sin principio ni término, sino que es todo conjuntamente. Entonces, por eso la definición sería esa, la posesión toda simultánea y perfecta de una vida interminable. Y después, y que se contrapone al tiempo, ¿no? Que es sucesorio, que es con un antes y con un después. Después en el artículo 2 se pregunta si Dios es eterno. ¿Y por qué sería Dios eterno? Y dice, Dios es lo máximo inmutable. Entonces le conviene máximamente ser eterno, porque lo mutable es temporal, tiene un principio y un fin, tiene una sucesión, un cambio. Y Dios no solamente es eterno, sino que es su eternidad, porque ninguna otra cosa es su propia duración. O sea que la eternidad vendría a ser una permanencia en el ser, sin principio ni fin, sin tiempo, una duración sin comienzo ni fin. Entonces, al decir Santo Tomás que Dios, al ser máximamente inmutable, es más, le compete ser máximamente eterno, y no solo es eterno, sino que es su eternidad, su misma eternidad, porque ninguna otra cosa es su propia duración. Y esto porque ninguna cosa es su propia duración, porque no es su ese. Y esto es lo importante de retener. No es su ese mismo. Entonces, para ser eterno, tengo yo que tener o ser el ese mismo, es decir, el ese ipsum subsisten, el ese per essentiam sua. Como vemos, es la misma cosa desplegada, la misma idea, el mismo concepto, todo lo que eso implica, ¿no? Acto puro. Entonces, Dios es su ese uniformemente, porque es su esencia y así es su eternidad. O sea, por su esencia es su ser, y ese ser que es su misma esencia es también su misma eternidad. O sea que es la duración, la inmutabilidad del ser pleno. Eso es la eternidad. Y todo lo que no sea Dios, pues no es su ser, no es su esencia, no es su eternidad. Y dice en la objeción cuarta que la eternidad incluye todo el tiempo, y lo incluye porque, si vemos bien, el tiempo por sí mismo no se explica. El tiempo sin la eternidad es absurdo, tanto como sería absurdo lo creado sin el creador, como sería absurdo el efecto sin la causa. Quizás por eso los griegos tenían un concepto del tiempo no sucesivo sino circular, enmarcándolo en la Trinidad, porque de algún modo intuían que el tiempo por sí mismo no se explica sino en lo eterno, y de alguna manera por eso esa concepción que tenían de lo eterno. Entonces aquí dice Santo Tomás que la eternidad incluye o abarca todo lo temporal, todo el tiempo, y que eso no implicaría que Dios variaría
por el presente, el pretérito y el futuro, ¿no? Como es el caso de nosotros en el tiempo. Hay un presente, un futuro y un pasado, pero lo incluye, la eternidad abarca, lo cobija, lo engloba, porque si el tiempo es la medida del movimiento y lo que se mueve es todo lo que pasa del acto a la potencia, y si es corporal, además lo que es numéricamente sucesivo como un principio y un fin, entonces el tiempo tiene que estar sustentado por la eternidad misma que es Dios, porque en sí mismo no se explicaría ese movimiento. Y yo creo que ya dejamos aquí para la próxima vez.